Autobiografía de Madame Guyon. Parte 1. Amén. Capítulo 6. Más tarde nos vinimos a París, donde mi vanidad aumentó. No había ocasión desperdiciada para hacerme parecer privilegiada. Era lo suficientemente echada para adelante como para lucirme y exhibir mi orgullo, haciendo un desfile de esta vana belleza. Quería ser amada por todos y no amar a nadie. Se me ofrecieron varias ofertas de matrimonios aparentemente ventajosos, mas no queriendo Dios que me perdiera, no permitió que los acontecimientos se desenvolvieran. Mi padre aún encontraba impedimentos que mi muy sabio Creador levantó para mi salvación. Si me hubiera casado con cualquiera de estas personas, habría sido muy puesta a la vista y mi vanidad habría tenido los medios para extenderse. Había una persona que me había estado pretendiendo en matrimonio durante varios años. Mi padre, por razones de familia, siempre le había rechazado. Su manera de comportarse se oponía a mi vanidad. El miedo de que pudiera dejar mi país junto a la acomodada situación de este caballero indujo a mi padre, a pesar de su propia reticencia y la de mi madre, a proponerme a él. Esto se hizo sin consultarme. Me hicieron firmar los estatutos de matrimonio sin permitirme saber lo que era. Me agradaba la idea del matrimonio, ilusionadamente, con la esperanza de conseguir así una completa libertad y librarme del maltrato que provenía de mi madre. Dios lo dispuso todo de forma muy diferente. La condición en la que me encontré más adelante frustró mis esperanzas. Pensando como yo pensaba que el matrimonio era algo agradable, después de estar prometida e incluso mucho después de mi casamiento, me pasé todo el tiempo en una extrema confusión debido a dos causas. La primera, mi pudor natural que no perdí. Era muy reservada para con los hombres. La otra, mi vanidad. Aunque el marido que me fue entregado era una unión más ventajosa de lo que me merecía, no le consideré así. Era mucho más apetecible la apariencia que daban los demás que anteriormente se me habían ofrecido en matrimonio. Su alta posición me habría puesto a la vista. Cualquier cosa que no halagara mi vanidad, para mí era insoportable. Sin embargo, esta misma vanidad era, yo creo, de cierto provecho. Me impidió caer en cosas que son la ruina de muchas familias. No habría hecho nada que a los ojos del mundo me pudiera haber hecho culpable. Como era recatada en la iglesia, no acostumbraba irme al extranjero sin mi madre. Y la reputación de nuestra casa era grande, podía pasar por una persona virtuosa. No vi a mi electo esposo hasta que estuve en París, 2 o 3 días antes de nuestra boda. Tras la firma de mi contrato nupcial, las misas declararon que mi matrimonio estaba en la voluntad de Dios. Deseaba al menos que se hiciera de esta forma. Oh mi Dios, cuán grande fue tu bondad al ser paciente conmigo en aquella hora y permitirme orar con tanta valentía como si hubiera sido uno de tus amigos, yo que me había rebelado contra ti como si hubiera sido tu peor enemigo. El gozo por nuestras nupcias se generalizó a lo largo y ancho de nuestra villa. En medio de este regocijo general, nadie estaba triste más que yo. De lo deprimida que estaba, no podía reírme como los demás, ni siquiera comer. No conocía la causa. Era un pequeño bocado que Dios me había dado a probar acerca de lo que habría de acontecerme. El recuerdo del deseo que tenía de ser monja se abalanzó con ímpetu. Todos los que vinieron a felicitarme el día después no podían resistirse a animarme. Lloraba amargamente. Respondía: «Ay, me hubiera gustado tanto ser monja. Entonces, ¿por qué estoy casada? ¿Por medio de qué fatalidad me ha sobrevenido este cambio tan radical?» No acababa de llegar a casa de mi nuevo esposo cuando me dio la sensación que para mí sería una casa de luto. Me vi obligada a cambiar mi conducta. Su forma de vida era muy diferente a la que se llevaba en casa de mi padre. Mi suegra, que había sido viuda por largo tiempo, no reparaba más que la economía. En casa de mi padre vivían de una manera noble y con gran elegancia. Pero allí mi marido y mi suegra tachaban de orgullo a lo que yo llamaba cortesía. Este cambio me sorprendió muchísimo, y más aún cuando mi vanidad deseaba aumentar en vez de disminuir. Para cuando me casé tenía poco más de 15 años.
Mi sorpresa se hizo mayúscula cuando vi que tenía que perder lo que había adquirido con tanto esmero. En casa de mi padre se nos obligaba a comportarnos de una manera fina y elegante, a hablar con propiedad. Todo lo que yo decía allí se aplaudía. Aquí nunca se me escuchaba lo que decía, salvo para contradecirme y encontrar faltas. Si hablaba bien, decían que era para aleccionarlos. Si alguna pregunta se enunciaba en casa de mi padre, él mismo me animaba a hablar con libertad. Aquí, cuando hablaba de mis sentimientos, decían que era para entrar en disputa. Me hacían callar de forma abrupta y vergonzosa, y me reprendían de la mañana a la noche. Habría tenido cierta dificultad en relatarle a usted ciertos asuntos, cosa que no se podía llevar a cabo sin que la caridad resultase dañada. Si no me hubiera impedido omitir ni uno solo de ellos, le pido que no mire a las cosas del lado de la criatura, cosa que haría que estas personas aparentaran ser peor de lo que eran en realidad. Mi suegra tenía virtud y mi marido tenía religión, y no vicio alguno. Es un requisito insalvable mirarlo todo desde el lado que Dios se encuentra. Él permitió que estas cosas sucedieran solo con vistas a mi salvación y porque no quería que me perdiese. Y por otro lado, tenía tanto orgullo que si hubiera recibido un trato distinto, allí me habría quedado, y quizás no me hubiera vuelto a Dios, como me vi impulsada a hacer debido a la opresión de multitud de cruces. Mi suegra concibió un deseo tal de ponerse en todo en contra mía, que para fastidiarme me hacía desempeñar los oficios más humillantes. Su temperamento era una cosa tan particular que, al no haberlo tratado nunca en su juventud, a duras penas era capaz de convivir con nadie. No decía nada más que oraciones vocales, pero ella no veía este defecto, y si lo veía y no era capaz de apartarse de los poderes que son propios a la oración, no terminaba de sacarle el mejor provecho. Era una pena, pues tenía tanto mérito como sensatez. Me convertí en la víctima de sus malos humores. Toda su ocupación consistía en frustrarme e inspirar un similar sentir a su hijo. Los dos hacían que personas que me debían el respeto como su superiora se pusieran por encima de mí. Mi madre, que tenía un gran sentido del honor, no podía soportarlo. Cuando lo oyó por boca de otros, pues yo no le dije nada, me reñía, creyéndose que lo hacía porque no sabía cómo mantener mi rango y no tenía temple. No me atrevía a contárselo, pero casi estaba dispuesta a morirme por las agonías de la pena y la continua tribulación. Lo que lo agravaba todo era el recuerdo de personas que se me habían declarado, lo diferente de su forma de ser y de su manera de comportarse, el amor que tenían hacia mí, lo agradables y finos que eran. Nota especial: en vez de tratarla conforme a su posición natural como mujer que era del dueño y señor de la casa, la humillaban y dejaban que la servidumbre, pues ella no se quejaba, la tratara del mismo modo. Fin de la nota. Todo esto hizo que mi carga resultara insoportable. Mi suegra me reconvenía con relación a mi familia y me hablaba sin parar en perjuicio de mi propio padre y de mi propia madre. Nunca fui a verles, pero a mi regreso tuve que lidiar con algunos discursos amargos. Mi madre se quejó de que no iba a verla lo suficiente, dijo que no la quería y que estaba enajenada de mi familia por estar demasiado apegada a mi marido. Lo que aumentó mis cruces fue que mi madre le relatara a mi suegra las tribulaciones que yo le había causado desde mi infancia. Entonces me reprochaban diciendo que al venir al mundo tomé el lugar del que había de venir y que yo era un espíritu maligno. Mi marido me obligaba a permanecer todo el día en la habitación de mi suegra, sin libertad alguna para retirarme a mi propia estancia. Ella hablaba en contra mío para mitigar el afecto y estima que algunos me profesaban. Me amargaba con las afrentas más groseras delante de la compañía más elegante. Esto no tuvo el efecto que ella buscaba. Cuanto más pacientemente me veían soportarlo, tanta más estima me tenían. Encontró el secreto de cómo extinguir mi vivacidad y hacerme parecer estúpida. Una de mis antiguas relaciones apenas me reconoció. Aquellos que no me habían visto anteriormente decían: ¿es esta la persona que es famosa por su abundancia de genio? No puede decir ni dos palabras. Es un mueble magnífico. Aún no había cumplido 16 años. Tan intimidada estaba que no me atrevía a salir sin mi suegra, y en su presencia no podía ni hablar. Tanto miedo tenía que no sabía ni lo que decía. Para completar mi aflicción,
Me obsequiaron con una doncella de compañía que estaba de acuerdo con ellos en todo. Me vigilaba como una institutriz. Yo soportaba con paciencia la mayoría de estos males, que no había forma de evitar. Sin embargo, a veces dejaba que alguna apresurada respuesta se me escapara, para mí una verdadera fuente de dolorosas cruces. Cuando salía afuera, los lacayos tenían órdenes de dar cuentas de todo lo que hiciera. Fue entonces que empecé a comer del pan de las tristezas y a mezclar lágrimas en mi bebida. En la mesa ellos siempre hacían algo para llevarme de confusión. No podía reprimir las lágrimas. No tenía a nadie en quien confiar que pudiera compartir mi aflicción y ayudarme a sobrellevarla. Al compartir parte de ello con mi madre, solo conseguía cargarme de más cruces a la espalda. Decidí no tener confidente. No provenía de una crueldad natural el que mi marido me tratara así. Me amaba apasionadamente, pero era sanguíneo y precipitado, y mi suegra no paraba de irritarle quejándose de mí. Fue en una condición tan deplorable, oh Dios mío, que empecé a percibir la necesidad que tenía de tu auxilio, porque esta situación era peligrosa para mí. En el extranjero no hacía sino encontrarme con admiradores, de esos que me adulaban para mi propio daño. Era de temer que en una edad tan tierna, en medio de todas las extrañas cruces domésticas que tenía que sobrellevar, me descarriara. Pero tú, en tu bondad y en tu amor, hiciste que las cosas salieran por peteneras. A golpes cada vez más fuertes me atrajiste a ti, y por tus cruces conseguiste lo que nunca consiguieron tus cuidados. Pensando lo mejor, creo que hiciste uso de mi propio orgullo natural para mantenerme en los límites de mi territorio. Sabía que una mujer de honor nunca debía levantar sospechas a su marido. Era tan prudente que con frecuencia me excedía hasta el punto de rehusar dar mi mano al que de forma cortés me ofrecía la suya. Me sucedió una anécdota, aventura podría decirse, por llevar demasiado lejos mi prudencia, que podría haber sido mi ruina, cuando las cosas se interpretaron de forma contraria a su intención. Mi marido era sensible a mi inocencia y a la falsedad de las insinuaciones de mi suegra. Estas pesadas cruces me hicieron volver a Dios. Empecé a lamentarme por los pecados de mi juventud. Desde que me había casado no había cometido ninguno voluntariamente, pero todavía tenía algunos sentimientos de vanidad que yo no deseaba, aunque mis problemas ahora los equilibraban. Lo que es más, muchos de ellos me parecían mi merecido postre bajo la poca luz que entonces tenía. No estaba iluminada para penetrar en la esencia de mi vanidad, pues solo fijaba mis pensamientos en su apariencia. Traté de enmendar mi vida con la penitencia y una confesión general, la más concienzuda que nunca he hecho. Dejé a un lado la lectura de novelas románticas hacia las que últimamente había tenido tanto apego, aunque poco antes de mi matrimonio aquello se había enfriado por la lectura del Evangelio. Desde ese entonces me vi tan afectada y tanta verdad había descubierto en ellos que perdí la paciencia con los demás libros. Las novelas me parecían ahora llenas de mentira y engaño. Ahora incluso desechaba libros indiferentes para poder tener solo los que eran de provecho. Retomé la práctica de la oración y me propuse no volver a ofender a Dios. Sentía que su amor recobraba gradualmente posición en mi corazón y desterraba a cualquier otro. Sin embargo, aún tenía una vanidad y autocomplacencia intolerables que han sido mi más grave, obstinado pecado. Mis cruces se multiplicaron. Lo que más me dolía era que mi suegra, no contenta con los amargos discursos que profería contra mí, tanto en público como en privado, estallaba de ira sobre las más pequeñas nimiedades, y a duras penas se calmaba durante al menos 2 semanas. Usaba parte de mi tiempo para lamentarme, cuando podía estar a solas, y mi pena se hacía más amarga cada día que pasaba. Algunas veces no me podía contener cuando las muchachas sirvientas mías que me debían sumisión me maltrataban. Hacía lo que podía para someter a mi carácter, que no poco trabajo me ha supuesto. Tan tremendos golpes perjudicaron a tal punto la viveza de mi naturaleza que me volví como un cordero recién trasquilado. Oraba a nuestro Señor para que me asistiera, y Él fue mi refugio. Como mi edad difería de las de ellos, pues mi marido tenía 22 años más que yo, vi con claridad que no había posibilidad de cambiar sus temperamentos.
que habían arraigado con los años. Cualquier cosa que dijera era ofensivo, sin exceptuar aquello de lo que otros se habrían agradado. Un día que estaba sola, unos 6 meses después de mi matrimonio, sobrecargada de pena y en desaliento, incluso me vi tentada a cortarme la lengua para así no irritar más a aquellos que se tomaban con ira y resentimiento cada palabra que yo pronunciaba. Mas tú, oh Dios, me paraste en seco y me mostraste mi necedad. Oraba sin parar, y tan simple e ignorante era yo que llegué incluso a querer volverme sorda. Aunque conozco el lenguaje de la cruz, nunca he encontrado una tan difícil de soportar que el estar en una contrariedad perpetua, sin relajarse uno de hacer todo cuanto puede para agradar, y sin éxito ver que aún los mismos medios destinados a complacer ofenden. Estar obligado a permanecer con tales personas en el más severo confinamiento, de la mañana a la noche, sin atreverse nunca uno a dejarles, es algo muy difícil. He visto que las grandes cruces sobrecogen y ahogan toda mansedumbre. Una contrariedad tan constante irrita y provoca amargura en el corazón. Tiene un efecto tan extraño que requiere los más profundos esfuerzos de dominio propio para no estallar en ira y enojo. Mi condición en el matrimonio era más parecida a la de un esclavo que a la de una persona libre. 4 meses después de mi casamiento, me di cuenta que mi marido tenía la gota. Este mal originó muchas cruces internas y externas. El primer año tuvo 2 ataques de gota, de 6 semanas cada uno. Los achaques eran tan fuertes que no salía de su habitación ni de su cama. Por lo normal, guardaba cama durante varios meses. Aunque era tan joven, le atendía con gran esmero. No dejé de esforzarme al máximo en la realización de mi tarea. Ay, todo esto no me hizo ganar amistades. No tenía el consuelo de saber si lo que hacía tenía el visto bueno. Me negaba a mí misma de toda inocente distracción para seguir al lado de mi marido. Cualquier cosa que se me ocurra que le podía agradar, eso hacía. Unas veces se callaba y me dejaba hacer, y entonces me consideraba muy dichosa. Pero otras parecía que no me podía soportar. Mis amigos más directos decían con sorna que tenía una edad ideal para ser enfermera de un inválido y que era vergonzoso que otorgara tanto valor a mis talentos. Yo respondía, puesto que tengo un marido, debo participar tanto en sus circunstancias dolorosas como en las agradables. A pesar de esto, mi madre, en vez de compadecerme, me reprendía con actitud por mi diligencia hacia mi marido. Pero, oh mi Dios, cuán diferentes eran tus pensamientos de los suyos, cuán diferente era el exterior a lo que estaba ocurriendo en el interior. Mi marido tenía aquella debilidad de que cuando alguien le decía algo en contra mío, al instante montaba en cólera. Era la guía de la providencia sobre mí, pues él era un hombre cabal y me amaba mucho. Cuando yo enfermaba, no había quien le consolara. Pienso que si yo no hubiera sido por mi suegra y por la muchacha de quien he hablado, habría sido muy feliz junto a él. La mayoría de los hombres tienen sus rabietas y sentires, y es el deber de una mujer razonable sobrellevarles de forma pacífica, sin irritarlos más mediante groseras réplicas. En tu bondad, tú, has ordenado estas cosas, oh Dios mío, y de tal manera que desde entonces he visto que era necesario para hacer morir mi vanidosa y altiva naturaleza. Yo misma no habría tenido el poder para destruirla, si tú no lo hubieras llevado a cabo bajo una administración excelentísima de la sabiduría de tu providencia. Oraba con gran fervor para recibir paciencia. No obstante, se me escapaban ciertas salidas de mi natural vivacidad y vencían mi determinación de permanecer en silencio. Sin duda, esto fue permitido para que mi amor propio no se nutriera de mi paciencia. Incluso un desliz momentáneo me causaba meses de humillación, reproche y tristeza, y propiciaban nuevas cruces.